Laboratorio de Biología General, Práctica 1, el método científico. ¿Te has preguntado qué característica debe tener una persona para ser llamado científico? Pues nada más y nada menos que es una persona que utiliza el método científico para contestar interrogantes. ¿Pero qué es el método científico? Es un proceso organizado, lógico y objetivo que permite entender eventos y predecir sucesos en el futuro que sean similares. Consta de 5 pasos. El primer paso es la observación del entorno, seguido por la identificación de un fenómeno, lo cual va a generar la formulación de una pregunta. Después, procederemos a formular una hipótesis, que es una posible explicación a ese evento. Posteriormente, se procederá a experimentar para, con los resultados, analizar si es que nuestra hipótesis estuvo correcta o no. Adicionalmente, podemos tomar en cuenta un sexto punto, que es la difusión de resultados o comunicación científica cuando nuestros resultados son de gran relevancia. En el esquema a continuación se pueden observar los pasos del método científico con algunos adicionales como teoría y ley o principio. Una vez que una hipótesis ha sido probada y se demuestra que ésta es correcta, se convierte en una teoría. Y una teoría que se puede repetir múltiples veces y que se cumple siempre, se convierte en una ley. Para poder entender mejor lo que es el método científico, propongamos un ejemplo. Imaginemos que ponemos a hervir agua dentro de ollas y nos fijamos que algunas se tardan en hervir más tiempo que otras. Este sería nuestro primer paso, el de la observación del entorno. A continuación surge el segundo paso, que sería el paso de la pregunta. ¿Por qué el tiempo de ebullición varía entre las ollas que puse a hervir? El tercer paso es plantearnos una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una posible explicación para contestar la pregunta que nos habíamos planteado. En nuestro caso, el tiempo de ebullición podría ser diferente por varios factores. Primero, podría ser que existían diferentes concentraciones de sal en las ollas, pero también podría ser que las ollas eran de distintos materiales, distintos tamaños, o que el volumen del agua variaba entre las ollas y esto pudo interferir también en el tiempo de ebullición. Para este ejemplo, nos vamos a enfocar en la hipótesis de que se debe a las diferentes salinidades en el agua. Vale la pena mencionar que existen distintos tipos de hipótesis. Está la hipótesis alternativa, que es aquella que da una explicación a manera de afirmación. Por ejemplo, en nuestro caso sería: la salinidad del agua afectará el tiempo en que éste se demore en hervir. También tenemos la hipótesis nula, que es lo contrario de la hipótesis alternativa y es una explicación a manera de negación. Generalmente incluye el no. En nuestro caso sería: la salinidad del agua no afecta el tiempo en el que éste se demora en hervir. A veces puede ser útil utilizar el sí y entonces. Por ejemplo, si varía la salinidad del agua, entonces el tiempo de ebullición variará. Puede ser bastante útil para poder plantear las hipótesis alternativas. Con nuestra hipótesis lista, podríamos pasar a realizar el experimento. Sin embargo, es importante mencionar que antes de realizar el experimento, este debe ser diseñado. En este diseño debemos tomar en cuenta las variables, los controles y la disponibilidad de materiales para poder proceder a realizar el experimento. Existen dos tipos de variables: las variables dependientes e independientes. Las variables independientes son aquellas que van a ser modificadas para ver el efecto que tienen sobre las variables dependientes. En nuestro caso es la concentración de sal que coloquemos en el agua. Mientras que las variables dependientes son aquellas que van a ser medidas, dependen de la variable independiente. En nuestro caso sería el tiempo en el que el agua se va a demorar en hervir. Recordemos, sin embargo, que existían otras posibles explicaciones, como el tamaño de la olla o el volumen del agua. Estas también son variables que en nuestro experimento deben mantenerse constantes para que no nos afecten los resultados que vamos a obtener en cuanto al tiempo. Por eso es importante que se mantenga el tamaño de los contenedores y que estos sean del mismo material.
De igual manera, el volumen del agua deberá ser el mismo para todos los casos. De esta manera no nos afectará nuestros resultados. Con esto en mente, podemos pasar a diseñar nuestro experimento, para lo cual es necesario que se tenga en mente el objetivo. Nosotros queremos probar las diferentes concentraciones de salinidad y cómo éstas afectan en el tiempo de ebullición. Por lo tanto, se colocarán 6 contenedores con concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50% de cloruro de sodio, y uno de ellos no tendrá cloruro de sodio. Este será nuestro control. Un control es aquel que no tiene el tratamiento y por lo tanto nos permitirá ver condiciones basales. Con los resultados que vayamos recopilando, podemos armar tablas y gráficos con los cuales podemos exponer nuestros resultados de una manera más visual. Observemos esta tabla. En la parte superior tiene el número de la tabla y el título. En la parte de abajo tiene una fuente. Algunos datos pueden ser representados en gráficos como el que se encuentra a continuación, que es un gráfico de dispersión. Obsérvese que el título del gráfico se encuentra en la parte inferior, mientras que en el eje de las X se encuentra la variable independiente y en el eje de la Y la variable dependiente. Es muy importante no olvidar colocar las unidades en las que estas variables están representadas. El gráfico que observamos revela una clara relación entre las dos variables, la concentración de la salinidad y el tiempo de ebullición. Mientras la salinidad aumenta, también incrementa el tiempo de ebullición. Con esta información podemos proceder a evaluar nuestras hipótesis. Recordemos que la hipótesis que va a ser evaluada siempre es la hipótesis nula, y se dice que ésta está rechazada o que no es rechazada. En nuestro caso, nuestra hipótesis nula era: la salinidad del agua no afecta el tiempo en el que ésta se demora en hervir. Hemos comprobado que la salinidad sí afecta el tiempo en el que ésta se demora en hervir, por lo cual rechazamos nuestra hipótesis nula. Dado que durante la práctica se calculará la densidad y el pH del agua, es necesario que se revisen algunos conceptos. Recordemos que la molécula del agua está conformada por una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. El agua es una molécula polar, por lo que el oxígeno posee una carga parcial negativa y los hidrógenos una carga parcial positiva. Debido a estas cargas, algunas moléculas pueden interactuar entre sí y formar puentes de hidrógeno. Quizás un puente de hidrógeno sea fácil de romper, sin embargo, cuando muchas moléculas de agua interaccionan y están juntas, forman múltiples enlaces difíciles de romper. Por otro lado, recordemos que el agua tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, entre los cuales variará el orden de las moléculas. El agua tiene varias propiedades, por ejemplo, la cohesión y adhesión, que permitirán que se dé la capilaridad, la tensión superficial y que es un solvente universal. La fuerza de cohesión es aquella que atrae y mantiene unidas a las moléculas de agua entre sí. Por otro lado, la adhesión es la capacidad que tienen estas moléculas de agua de pegarse, adherirse hacia las paredes del contenedor donde se encuentran. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que se dé este fenómeno conocido como capilaridad, que es la característica del agua de poder trepar por sitios estrechos. Este es un proceso de suma importancia, ya que es lo que permite a las moléculas de agua subir a través de las raíces para poder alimentar a la planta. Habíamos hablado sobre la fuerza que tienen los puentes de hidrógeno cuando se encuentran en grandes bloques de cuerpos de agua. Son tan fuertes estos enlaces que el basilisco, que es el reptil que se encuentra en la parte derecha, puede caminar sobre el agua sin hundirse, y un zancudo puede flotar también sobre el agua. Es además el culpable de que los planchazos sean tan dolorosos. Habíamos comentado que las moléculas del agua son polares. Esto quiere decir que van a ser buenos solventes para otras moléculas polares. Esto lo convierte en el solvente de la vida. Este es el final del video introductorio. Te recomendamos ver el video 2, donde se detalla la metodología para la práctica del método científico.
Instrucciones para la práctica del método científico. Antes de comenzar la práctica, es necesario que hayas leído la guía de seguridad en el laboratorio, donde se detallan las reglas a seguir y cómo deberás comportarte mientras estés realizando experimentos en el laboratorio de biología. Por ejemplo, deberás utilizar las barreras de protección adecuadas como guantes o gafas de ser necesario. Esta práctica consta de 3 ejercicios: el primero, bloques de gelatina misteriosa; el segundo, medición del pH del agua; y el tercero, cálculo de densidad del hielo. Para todo este curso se recomienda realizar trabajo en grupo. Para el ejercicio 1 de bloques de gelatina misteriosa se entregarán los siguientes materiales: pinzas de acero inoxidable, cubos de gelatina, hidróxido de sodio en 3 concentraciones 1%, 10 y 20%, un bisturí y cajas Petri. Los bloques de gelatina misteriosa han sido preparados con fenolftaleína, el cual es un indicador de pH. Este indicador se tornará fucsia si la solución tiene un pH de 8 a 10, es decir, pH básico. El indicador se mantendrá incoloro de pH de 4 a 7. En la imagen inferior derecha se puede observar una fotografía en microscopio electrónico de un pedazo de gelatina. Podemos observar que ésta posee porosidades por las que atravesará el NaOH. De igual manera, hacer el hidróxido de sodio una sustancia corrosiva podrá también penetrar a través de la gelatina. Es necesario que se utilicen guantes cuando se vaya a manipular el hidróxido de sodio, porque si no generará irritación. Deberemos colocar en 3 vasos de precipitación la misma cantidad de hidróxido de sodio de las 3 concentraciones entregadas. Dado que las soluciones presentan el mismo color, es necesario que se rotule los contenedores. A continuación se colocarán 3 cubos en cada uno de los vasos de precipitación. Los cubos deben ser insertados al mismo tiempo. Inmediatamente proceder a tomar el tiempo con ayuda de un cronómetro. Al transcurrir 1 minuto de que los cubos estuvieron inmersos en el hidróxido de sodio, procederemos a sacar un cubo de cada uno de los vasos. Para esto se deberán utilizar las pinzas. Procederemos a cortar con ayuda del bisturí el cubo de gelatina como se muestra en la fotografía por las líneas punteadas. Nos quedaremos con el trozo de la mitad. De preferencia, realizar estos cortes sobre una caja Petri. Una vez que tengamos el corte de la mitad, procederemos a medir la penetración del NaOH en el cubo de gelatina. En color celeste se puede observar el espesor que deberá ser medido. En caso de demorarse un poco, los extremos del cubo comenzarán a perder color, sin embargo no darle importancia. Para realizar las mediciones se utilizará un calibrador. En caso de que no sepas cómo utilizar uno, el instructor durante la clase de laboratorio te explicará cómo funciona. El proceso de corte y medición deben ser rápidos, por lo cual se recomienda que se dividan las actividades entre los miembros del grupo. Al transcurrir 2 minutos, sacar otro cubo de cada uno de los vasos con NaOH y realizar los cortes y mediciones respectivas. No olvides anotar tus resultados. Al pasar 4 minutos se deberá extraer el último cubo que queda en los vasos de precipitación y repetir el corte y la medición. Recuerda que para todos los experimentos deberás plantear hipótesis nula y alternativa y detectar cuáles son las variables dependiente e independiente. En este caso observa si es que existe relación entre la concentración y la penetración. Para el ejercicio 2, medición del pH del agua, se tendrán muestras de agua de laguna, agua destilada, agua mineral, agua del grifo y saliva, tirillas de pH y tubos de ensayo. Colocar 10 ml de cada muestra de agua en un contenedor, sumergir las tirillas medidoras de pH por unos segundos, extraerlas y dejarlas secar. Es importante que todas las almohadillas de la tirilla estén completamente humedecidas. Comparar el color de la tirilla con el estándar que se encuentra en la caja de las tirillas medidoras de pH. Los colores de la tirilla nos indicarán el pH de nuestra muestra de agua. Recordemos que la escala de pH va de 1 a 14, siendo 1 extremadamente ácido y 14 extremadamente básico. El agua tiene un pH teórico de 7. Comprobemos si es que nuestras muestras también lo tienen. Ejercicio 3. Medición de la densidad del hielo. Para esta sección se tendrán vasos de precipitación con agua destilada, una balanza y hielo.
Recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. La masa se puede medir fácilmente con una balanza, mientras que el volumen puede ser registrado en contenedores que tengan medidas de volumen. Sin embargo, ¿cómo medimos el volumen de un cubo de hielo? Muchas veces estos tienen formas irregulares. Quizás has visto caricaturas de Arquímedes metido en una tina exclamando ¡Eureka! Justamente vamos a utilizar el principio de Arquímedes para calcular el volumen del hielo. Este principio menciona que el volumen de un objeto irregular es igual al volumen de agua que éste desplaza si es que es introducido en un contenedor con agua. Por lo tanto, para determinar la densidad del hielo, encenderemos la balanza. Esperaremos a que ésta se estabilice. A continuación colocaremos una caja Petri y enceraremos. Inmediatamente colocaremos un cubo de hielo sobre la caja Petri y registraremos su peso. Para calcular el volumen del hielo, procederemos a colocar una cantidad determinada de agua en un vaso de precipitación que tenga el volumen marcado. A continuación colocaremos el hielo que ya se encuentra pesado en el vaso de precipitación y observaremos el volumen que va a ser desplazado. Este será el volumen del hielo. Con los datos de masa y volumen ya podemos calcular la densidad. Anota tus resultados en el cuaderno de laboratorio, el cual será revisado al final del semestre. Debe tener fechas y deben estar rotuladas las tablas y gráficos. Buena suerte y no olvides dejar tu mesón de trabajo limpio.